Buenos días, soy Celia López y me dispongo a defender la ponencia El impacto de la nueva política del discurso de Felipe González y José María Aznar al de Pedro Sánchez y Pablo Casado. Dentro de los objetivos que nos marcamos para esta ponencia estaba hacernos la pregunta de cómo había evolucionado el discurso. Nuestro objetivo era analizar la evolución o continuismo de los discursos políticos en España. Y para ello nos hacíamos tres preguntas. ¿Se adaptan a las diferentes etapas de su liderazgo? ¿Qué fórmulas han utilizado los partidos políticos para cambiar su imagen ante la opinión pública? Y una tercera, ¿cómo evoluciona el discurso según el contexto político? Dentro de la metodología escogimos tres que son a su vez complementarias. La primera, una preliminar, que sería la búsqueda de información. Para ello recurrimos a periódicos, diarios de sesiones del Congreso de Diputados o propias declaraciones de los partidos políticos. Una segunda, ya la elección de casos. Escogimos las experiencias de líderes y líderes de los partidos políticos mayoritarios en nuestro país. En este caso, el Partido Popular y el Partido Socialista. Y una tercera, el análisis de los discursos, atendiendo, por supuesto, al contexto sociopolítico que nos encontramos. Dentro de la hipótesis podemos destacar tres. La primera, que el discurso de los líderes políticos sufre variaciones. Para ello debemos especificar que dentro de la propia trayectoria del liderazgo, como su construcción a lo largo del tiempo. Es decir, que no solamente sufre una evolución dentro del propio liderazgo del PP, sino que este a su vez sufre una construcción de la imagen de Aznar como candidato y presidente del gobierno, y que esta por tanto cambia. Una segunda, que sería que la llegada del multipartidismo ha provocado la búsqueda de nuevas mayorías, tanto sociales, por supuesto, y por otro lado partidistas, para sacar adelante las reformas y leyes que tuvieran que tener lugar en aquel momento. Y una tercera hipótesis, que los partidos mayoritarios se han visto afectados por la entrada de otros partidos que se sitúan en torno al tablero político a su izquierda o a su derecha. Para la muestra debemos tener como relevante que hemos escogido estos cuatro casos de expresidentes del gobierno y líderes políticos actuales, como pueden ser Pedro Sánchez y Pablo Casado, y el presidente del gobierno Felipe González y José María Aznar. Y que por tanto, para el análisis político no solamente tenemos que tener en cuenta como tales que sean estos casos concretos de presidentes y candidatos, sino también las tres etapas históricas que atraviesan: la transición y llegada de la democracia, la consolidación y caída del bipartidismo y la nueva política y crisis institucional. Y dentro de ella hemos querido reservar un lugar especial, por su importancia en los últimos meses, a la crisis derivada de la COVID-19. Por los factores clave que hemos ido encontrando, debemos destacar dos que nos sirven y nos ayudan a desgranar esta evolución del discurso político. La primera, la representatividad, y dentro de ella, por supuesto, la campaña permanente, que es un concepto que hace referencia al uso de que los gobiernos, partidos, instituciones y, por supuesto, los políticos en particular, hacen para mantener el apoyo popular a sus propuestas o a sí mismos. Se basan, como no, en los instrumentos que nos da la propia comunicación política como ciencia y actividad clave en nuestro país. Dentro de ella no podemos descañar el estado actual y la importancia de la sondeocracia, por lo que nos referiremos a ella por el estado que creamos y confiamos en los cambios que apuntan y señalan las propias encuestas y que nos sirven o sirven también a los partidos políticos para apuntar hacia un cambio, una continuidad en el ciclo político. Hace también referencia a la propia inestabilidad que sufre ahora nuestro sistema. Y hablando de inestabilidad, tenemos que hablar de este segundo factor que creemos que afecta, que son los bloques. Si hablamos de política de bloques, hablamos también de política de pacto. En ella tenemos que tener en cuenta dos factores importantes. Cuando hablamos de un cordón sanitario a la ultraderecha, también podemos hacerlo en una dirección contraria,
Por ejemplo, el no a Sánchez, que fue uno de los ejes fundamentales de la campaña de Ciudadanos. Como vemos, ahora la política de pacto forma parte de uno de los grandes ejes de nuestro discurso político. Y por supuesto también cómo se reparten las mayorías. Para nosotros hemos querido creer como representativa el concepto de mayoría de la moción de censura que apela directamente a la dificultad para conservar una mayoría suficiente para sacar determinadas demandas. Y a su vez también tenemos como lo contraprograma la propia geometría variable, que apelaba a que ciudadanos que pertenecían a otro bloque político diferente podían apoyar al gobierno de coalición en determinadas circunstancias. Dentro de los liderazgos hemos querido diferenciar estos cuatro en dos. Los primeros, el de Felipe González y José María Aznar, en la que vemos que su época estaba muy afectada por una democracia naciente y por la propia entrada de España en la Unión Europea. Y también en el tema orgánico, la consolidación del bipartidismo y otras formas alejadas de construcción de liderazgo. Ahora vemos los liderazgos de Pedro Sánchez y Pablo Casado como las primarias aparecen como una legitimación interna, la primera que tiene cualquier liderazgo. Vemos también como la crisis institucional y la crisis de la COVID-19, la primera derivada de la crisis económica de 2008 y la segunda a partir de la crisis sanitaria mundial que hemos tenido en España y en otros países, vemos como hay una mirada siempre furtiva hacia Podemos y Vox en una guerra intrabloque que cala fundamentalmente en la construcción de las políticas y por supuesto en la construcción de estrategias y qué discurso hacen estos partidos mayoritarios, y por supuesto también queremos destacar como Ciudadanos en su momento también apelaba al Partido Popular. Ya como conclusiones debemos decir que sus discursos efectivamente se han modificado para ajustarse a los contextos geopolíticos, teniendo especial interés aquello en que la trayectoria del político en cuestión cambia, como puede ser la llegada a la presidencia del gobierno u otros temas orgánicos en los que experimentan bastante estos partidos políticos, sobre todo en víspera electoral. En esta imagen hemos querido reflejar también cómo a esa sondeocracia de la que hablamos se hace presente en dos instrumentos fundamentales, como puede ser en las redes sociales, en las que nos vemos cómo amplifica el discurso, y también cómo las encuestas son los medidores de opinión, del estado de la opinión pública de nuestra población, y se convierten, como no, en eje central de nuestro argumento. Aquí leo textualmente. El cambio de ciclo es incontestable. Cada vez más españoles quieren un cambio político en España. Es un tuit de hace pocos días en lo que se hace referencia a esta sondeocracia. También queremos destacar otras conclusiones a las que hemos llegado. La primera en este caso sería que el recurso que hacen los grandes partidos a estos grandes temas que siguen presentes en su discurso. Y por supuesto también que siguen empapándose de las nuevas demandas que tienen, defendiendo por supuesto el estado de la autonomía y de la conquista o revisión de los nuevos derechos que se han ido alcanzando en la democracia. Del estado de autonomía queremos destacar cómo la política territorial en nuestro país sigue tensionando la actualidad y lo va a seguir haciendo en los próximos años, y es uno de los grandes temas de debate. También, como hacemos referencia, la crisis institucional ha dañado la propia imagen que tenemos de los partidos, pero también ellos han sabido actualizarse y, por supuesto, cambiar y moderar su discurso según aquellos ejes en los que se creían más beneficiados, teniendo siempre en cuenta mostrar una imagen presidencial cuando ha sido necesaria.